Bueno, pues vamos a informar sobre la situación de la salud, todo el plan de salud que se está implementando. Estamos ya por terminarlo, por levantar las banderas blancas en los estados del programa IMSS Bienestar y queremos informarles cómo vamos y luego ya preguntas y respuestas. Entonces, el doctor Jorge Alcocer tiene la palabra. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Como cada 15 días en el Pulso de la Salud, hoy 27 de agosto, tenemos la participación del maestro Zoé Robledo, quien nos informará los avances que sigue logrando el IMSS Bienestar para atender a la población sin seguridad social en los 23 estados que han sido federalizados. En este caso, con dos temas, estado por estado. El primero es la brecha de personal de salud de médicos, en particular los especialistas, y el segundo tema es el avance que tiene la importante clínica que es nuestra. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, doctor Jorge Alcocer, doctor Ruy, muy buenos días a todas y a todos. Informamos sobre IMSS Bienestar, la institución pública de atención médica para personas sin seguridad social, gratuita, universal, preventiva en los 23 estados. Y como lo ha comentado el doctor Alcocer, en estos dos temas, estas dos dimensiones que han sido tan importantes, en primer lugar, la incorporación y la contratación de médicos especialistas. Era un hecho que en el anterior modelo, sobre todo el Seguro Popular, se construían hospitales y cuando se acababan y cuando se equipaban, muchas veces carecían de los médicos especialistas necesarios para poder operar realmente como un hospital, como una unidad de segundo nivel. Y desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador nos hemos dado a la tarea de cubrir esa brecha de diferentes maneras. Una de ellas, la contratación de médicos especialistas de la República de Cuba. Y el otro tema, como lo hemos estado haciendo desde su presentación en abril, cómo vamos en el ejercicio ya de los recursos de la Clínica es Nuestra, este programa para la rehabilitación de más de 11,400 centros de salud en el primer nivel de atención, desde centros de salud de un consultorio en zonas muy apartadas, en donde se generaron y se realizaron asambleas y es la propia gente de la comunidad la que está ejerciendo los recursos para rehabilitar, equipar o dotar de mobiliario a estas unidades. Si podemos ver la primera. Sobre médicos especialistas, para darnos una idea, en 2019 se tenían 18,614 médicas y médicos especialistas en la atención de estos 23 estados a la población sin seguridad social. Estamos hablando de más de 600 hospitales que tenían brechas en médicos especialistas. Hoy son 26,272. Y una cosa importante es qué tipo de médicos especialistas, médicas también, desde luego, hemos estado contratando. Por ejemplo, una de las categorías quizá más relegadas era anestesia y un quirófano sin un anestesiólogo no permite que un cirujano pueda llevar a cabo su función. Por eso se han contratado y hoy se cuenta ya con 4,084 anestesiólogos, 3,939 pediatras, 3,595 cirujanos, 3,360 ginecólogos, 1,691 urgenciólogos, también muy importante. Teníamos que fortalecer las áreas de urgencias. Hay una especialidad específica de urgencias para este servicio. Y también la medicina interna, que es
fundamental. Muchos hospitales tienen pisos enteros de medicina interna y muchas veces no se contaba con ellos. Hoy ya hay 1,497. Y además estamos concluyendo en esta segunda etapa del convenio con los servicios médicos de Cuba, más la contratación de médicos especialistas de México con 4,023 especialidades más. De hecho, tenemos ya programados todos los vuelos desde Cuba con médicos especialistas. El viernes, según nuestro acuerdo, continúan las llegadas de ellos y también con la contratación de médicos especialistas cuando en las convocatorias hemos encontrado quienes van a estos hospitales. En ese sentido, el otro tema, digamos, a nivel nacional de la clínica Es Nuestra. Hasta el día de ayer se habían entregado 11,774 tarjetas del Banco del Bienestar, en donde se han dispersado 6,322 millones de pesos. No ha habido en la historia del sistema de salud mexicano una inversión tan grande y sobre todo tan eficiente a la hora de ponerla en manos del pueblo, en manos de la gente, el ejercicio de los recursos. Es rehabilitar un número enorme que hecho de manera habitual, tradicional, burocrática, nos hubiéramos tardado muchos años. Además, nunca se hubiera podido saber si esa era la acción más necesaria. ¿Quién lo sabe? Quien está en la comunidad, quien utiliza estos servicios, y es para ellos evidente que es lo más necesario. Ahora, de esos 6,322 millones de pesos ya han sido retirados y se empiezan a ejercer 5,033 millones de pesos, es decir, casi un 80% del monto total. Tenemos en la siguiente cómo van en el avance según algunos estados. Por ejemplo, Sinaloa, que ya todos los recursos dispersados se han retirado y están en el ejercicio, como lo vimos hace 15 días, en las diferentes acciones que han llevado a cabo: barras perimetrales, techumbres para salas de espera, impermeabilizaciones, pero también al interior de las unidades, incluso con la compra de equipo. Hidalgo, Sonora también van muy bien. El resto de los estados, Morelos, Puebla, Tlaxcala, son los que tienen un avance menor. Y recordemos que esto va en función del tamaño de la unidad. Centros de salud con servicios ampliados llegan a recibir 1,200,000 pesos, unidades de primer nivel con un solo consultorio, 400,000. Ahora, viendo estos dos temas, médicos especialistas y el tema de la clínica Es Nuestra, que queremos hacer el repaso estado por estado, también con un elemento, una parte muy importante de las historias que ya se están viviendo con la llegada de médicos especialistas a algunos hospitales que en muchas ocasiones nunca habían tenido la presencia permanente de un médico especialista. Y empezamos con Nayarit. Lo tenemos ahí también distribuido por especialidad. En Nayarit, en 2019, en los 14 hospitales hoy ya de IMSS Bienestar, había 273 médicos especialistas, hoy ya son 567, un incremento del 107%, y en los próximos días se incorporan 108 especialistas más, entre médicos especialistas mexicanos y también cubanos. Destacamos un caso, el de la doctora Betis Calderón Cruz, la primera oftalmóloga que está en el Hospital Civil de Tepic. Gracias a su intervención se han logrado la atención de más de 5,500 personas con diagnóstico de debilidad visual. También en Nayarit, de la clínica Es Nuestra, se han entregado 280 tarjetas y se han ejercido 128,2 millones de pesos, el 94% del monto total del programa. En el caso de Tlaxcala, en 2019 había 516 médicas y médicos especialistas en los 12 hospitales. Para 2024 son 853, un incremento del 65,3%, y también se incorporan 109 especialistas adicionales en las próximas semanas. Un caso también importante es el de la doctora Dalina Reinaldo Ferrer, que es la primer cardióloga ahí en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras, que ha estado atendiendo a personas con enfermedades cardiovasculares. Por eso la importancia de médicos especialistas para que un hospital realmente lo sea. De la clínica Es Nuestra se han entregado 179 tarjetas en Tlaxcala y se han ejercido un total de 59,1 millones de pesos, lo que equivale al 63% del monto total del programa en ese estado.
En Colima, en 2019 había 328 médicos especialistas en 6 hospitales. Para 2024 son 466, un incremento del 42% de médicas y médicos especialistas. Y en los próximos días se incorporan 143 especialistas más. Un caso también que queremos destacar es el del doctor Modesto Vázquez Basabe, primer médico familiar en el Hospital Materno Infantil. Él ha estado atendiendo a más de 415 casos de embarazos y partos y ha logrado salvar a más de 50 vidas gracias a la atención oportuna. En el tema del parto hemos estado buscando que haya muchas atenciones previas al evento obstétrico. De la Clínica Es Nuestra también se han entregado ya 118 tarjetas en ese estado y se han ejercido ya 55.5 millones de pesos, el 52% del total del programa en Colima. En Baja California Sur, también de 2019 a 2024 pasamos de 212 médicos especialistas a 400, un incremento del 88%. Y en los próximos días se incorporan 124 especialistas más. Aquí también un caso destacado es el de la doctora Lisis Osorio, oftalmóloga en el Hospital General con especialidades, el Hospital Salvatierra, un hospital muy conocido allá en Baja California. Desde su llegada a principios del 2024 ha contribuido en la productividad de cirugías de catarata. También de la Clínica Es Nuestra en Baja California Sur se han entregado 55 tarjetas y que corresponden ya a un ejercicio de 27.2 millones de pesos, el 81% del monto total del programa La Clínica Es Nuestra en Baja California Sur. En el estado de Sinaloa, en 2019 había 779 médicas y médicos especialistas en los 26 hospitales. Para 2024 son 1,240, un incremento de casi el 60%. En los próximos días también se van a incorporar allá en Sinaloa 152 especialistas más, entre cubanos y mexicanos. Y tenemos también el caso allá de la doctora Adelsis García León, médico familiar también, en este caso en un centro de salud, en el Centro de Salud Estación Bamoa. Ella atiende a más de 50 pacientes mayores de 65 años con complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, particularmente diabetes. De la Clínica Es Nuestra en Sinaloa se han entregado 311 tarjetas y hay un ejercicio ya de 159 millones de pesos, es decir, el 100% del monto de ese programa. En Sonora, en 2019, contábamos con 775 médicos especialistas en los 18 hospitales IMSS Bienestar para la atención de personas sin seguridad social. Para 2024 son 1,101 médicas y médicos, un incremento del 42%, y se están incorporando en los próximos días 153 especialistas más. Aquí también destacamos el caso de la doctora Yuneisis Valladares, primera especialista en medicina física y rehabilitación en el Hospital General. Ella ha colaborado en el diagnóstico y rehabilitación de enfermedades que afectan el sistema músculo-esquelético, especialmente en pacientes mayores de 60 años. En el caso de Sonora, de la Clínica Es Nuestra, de las 219 tarjetas, ha habido ya un ejercicio de 105 millones de pesos para la rehabilitación de centros de salud de primer nivel, que equivale al 97% del monto total de ese programa en el estado de Sonora. En el caso de Guerrero, en 2019 había 662 médicos en 43 hospitales, sobre todo aquí ha habido un ejercicio en hospitales básicos, comunitarios, integrales, en zonas rurales y de alta marginación. Para 2024 son 989, es decir, un incremento de casi el 50% en las plantillas de personal médico especialista en IMSS Bienestar. En los próximos días se incorporan 90 especialistas más y también hay un caso interesante, el de la doctora Arletis Espinosa, especialista en medicina familiar en el Centro de Salud de Buenavista. A la fecha ha brindado atención a más de 30 familias y ha brindado orientación sobre prevención de enfermedades también no transmisibles, crónico-degenerativas, particularmente diabetes, hipertensión. De la Clínica Es Nuestra, y también, mencionar, en el caso de Guerrero, los médicos especialistas de Cuba que ya estaban en Guerrero en el momento del huracán Otis, todos acudieron a Acapulco desde las unidades para la atención de la emergencia con el resto del personal de salud. Es también de las ventajas que tenemos con este convenio.
Y regresando a la Clínica Es Nuestra en Guerrero, se han entregado 936 tarjetas del Banco de Bienestar y se han ejercido ya un total de 357.3 millones de pesos, que equivale al 83% del monto total de la Clínica Es Nuestra en el estado de Guerrero. En Veracruz, en 2019, había 1,579 médicos especialistas en 62 hospitales que atienden a personas sin seguridad social. Para 2024 son 2,291, un incremento del 45%. También estos incrementos de plantilla de personal especialista pues son inéditos en muchos de estos hospitales que antes eran de la Secretaría de Salud. En los próximos días también en Veracruz se están incorporando 169 especialistas más, y aquí destacamos el caso de la doctora Yuleimis Cantero, primera dermatóloga en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, que ha estado dando consulta de dermatología, realizado biopsias, dermatoscopías y análisis de la piel mediante lámpara de Wood, temas que antes no existían en hospitales que atienden a gente sin seguridad social. Se han entregado también en la Clínica Es Nuestra 1,242 tarjetas y hay un ejercicio ya de 569.4 millones de pesos en la rehabilitación de centros de salud en Veracruz, lo que equivale al 90% del monto total del programa en ese estado. En Campeche, en 2019, había 263 médicos especialistas atendiendo en 14 hospitales que hoy ya son IMSS Bienestar. Para 2024 son 505 los médicos especialistas. Aquí ha habido un incremento muy importante, 52% de la plantilla de médicos especialistas. En los próximos días se incorporan 139 especialistas más, y entre estos nuevos especialistas está el caso del doctor Jorge Félix García, primer nefrólogo que está atendiendo en el Hospital General de Escárcega. Se han también, en el caso de Campeche, en la Clínica Es Nuestra, entregado 129 tarjetas del Banco del Bienestar y se han ejercido un total de 64.5 millones de pesos, el 96% del monto total del programa en Campeche. En el caso de Michoacán, en 2019 se tenía una plantilla de 1,041 médicas y médicos especialistas trabajando en 34 hospitales para personas sin seguridad social. Hoy, en 2024, esos hospitales que ya son IMSS Bienestar cuentan con una plantilla de 1,528 médicas y médicos especialistas, un incremento del 46.7%. En los próximos días se incorporan 109 especialistas más a hospitales IMSS Bienestar de Michoacán, y contamos también con el caso de la doctora Rosa Hidalmis González, oftalmóloga en el Hospital General, que a la fecha ha realizado más de 50 cirugías de cataratas. En el caso de Michoacán, de la Clínica Es Nuestra, se han entregado 685 tarjetas del Banco del Bienestar a 685 comités. Recordemos que estos comités fueron formados en la Asamblea con la participación completa de la población. Las tesoreras, los presidentes, presidentas fueron nombrados por la propia gente. Estas 685 tarjetas han tenido ya un ejercicio de 254.1 millones de pesos para la rehabilitación del primer nivel. Esto equivale al 65% del monto del programa solamente en el estado de Michoacán. Y en el estado de Morelos, en 2019, se contaba con 494 médicos especialistas atendiendo en los 11 hospitales para población sin seguridad social. Para 2024, estos 11 hospitales ya transferidos a IMSS Bienestar tienen 650 médicas y médicos especialistas, un incremento del 31%. Y en los próximos días a Morelos se incorporan 174 especialistas más. Entre los especialistas que ya están laborando, destacan 4 que están en el Hospital General de Jojutla: la doctora Navideños Armas, cardióloga; la doctora Linie Muilian, dermatóloga; la doctora Darlé Stanford, nefróloga; y el doctor Alexander Sánchez, oftalmólogo, solamente en el Hospital de Jojutla, que hoy cuenta con 4 especialistas que antes no contaba. Se han entregado también en Morelos un total de 204 tarjetas a 204 comités de la Clínica Es Nuestra, y ha habido un ejercicio de 61 millones de pesos para la rehabilitación del primer nivel, un 50% del monto total del programa solo en Morelos. En el caso de Zacatecas, en 2019 se reportan 557 médicos especialistas atendiendo en 23 hospitales entonces de la Secretaría de Salud.
del estado de Zacatecas. Para 2024, estos hospitales, ya siendo atendidos por IMSS Bienestar, cuentan con 755 médicas y médicos especialistas. Ha habido un incremento de 35%. Y en los próximos días se incorporan 141 especialistas más, entre médicos cubanos y médicos mexicanos especialistas. Y el caso que destacamos es el de la doctora Esperanza Dinza, especialista en imagenología del Hospital de Fresnillo. Se tenían equipos de diagnóstico de imagen, pero no se tenía justo al especialista en imagenología para poder hacer la interpretación y los diagnósticos. También en Zacatecas se han entregado 292 tarjetas a las asambleas de la Clínica Es Nuestra. Hay un ejercicio en Zacatecas de 133 millones de pesos en la rehabilitación de primer nivel de atención, centros de salud. Es el 90% del programa en ese estado. Y en San Luis Potosí, en 2019, se contaba con 459 médicas y médicos especialistas en 21 hospitales. Para 2024 son 561, un incremento del 22%. Y en los próximos días hay una incorporación en San Luis Potosí de 158 especialistas. Aquí destacamos el caso de la doctora Glenda Elisa Oña, primera médico geriatra en el Hospital General de Matehuala. Ella ha atendido a más de 100 adultos mayores y ha sido clave en la detección de enfermedades crónicas. Es una especialidad fundamental para el envejecimiento saludable entre la población. Y se han entregado 392 tarjetas de la Clínica Es Nuestra y se han ejercido 170.4 millones de pesos de ese programa en San Luis Potosí, que equivale al 71% del monto total. En el caso de Oaxaca, en 2019 se reportaban en 48 hospitales un total de 988 médicos especialistas. Hoy son 1,034, es un incremento del 4%. Por eso ahora tenemos una incorporación muy grande en el estado de Oaxaca de 237 médicas y médicos especialistas entre cubanos y mexicanos. Oaxaca ha sido un caso emblemático porque este número de hospitales en su mayoría son hospitales básicos, comunitarios, en donde desde luego que es más complicada la convocatoria a pesar de los esfuerzos que se han hecho con bonos para médicos especialistas, pero afortunadamente con los médicos cubanos cubriremos estas brechas. El caso más destacado que hemos identificado es el del Hospital Comunitario Sola de Vega, en donde el doctor Miguel Ángel Ramón es el primer médico internista atendiendo en ese hospital, o el doctor Pedro Pablo Cuesta, pediatra, el primero en ese hospital que ha atendido a un número enorme de cerca de 120 niños. También en Oaxaca, el caso del doctor Nessi Bandomo, primer médico familiar que se atiende en todo el sistema en ese estado. Se han entregado 1,217 tarjetas de la Clínica Es Nuestra y se han ejercido un total de 494 millones de pesos en la rehabilitación del primer nivel de atención, que también por la dispersión poblacional que hay en Oaxaca es de los estados que más centros de salud rurales de un solo consultorio tiene y que hoy están siendo rehabilitados. Es un total del 73% del monto total de la Clínica Es Nuestra ya ejercido en Oaxaca. Y pasamos a Tamaulipas, que en 2019 tenía 1,117 médicos especialistas en 23 hospitales. Para 2024 se han incrementado a 1,260, es un incremento del 12.8%. En los próximos días se incorporan también en Tamaulipas 246 médicas y médicos especialistas. Hoy ya tenemos casos como el de la doctora Teresita de Jesús Hidalgo, que está atendiendo en una especialidad también poco usual en los servicios de salud para personas sin seguridad social, que es psiquiatría infantil, en este caso en el Hospital General de Río Bravo. Era común verlos en los hospitales urbanos más grandes, en las ciudades o en las capitales. Ahora estamos yendo a todos los centros de salud, los hospitales que nos necesitan. Ella, la doctora Teresita de Jesús, ha brindado consulta en hogares y ha sido clave para tratar depresión y adopción de estilos de vida más saludables. Se han entregado en la Clínica Es Nuestra 387 tarjetas y se han ejercido un total de 173.8 millones de pesos. Esto es el 87% del total de este programa. Y en los estados más recientes de la incorporación a IMSS Bienestar, como Quintana Roo, que en 2019 tenía 484 médicos especialistas en los 13 hospitales que tienen a población sin seguridad social, para 2024 son 597, un incremento del 23.3%. En los próximos días se incorporan 171 especialistas más.
Destaca también el caso del doctor Joel Torres, médico internista en el Hospital Comunitario de Nicolás Bravo, el primer médico internista adscrito ya de manera permanente a ese hospital. Él ha atendido más de 250 pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión y diabetes. También en la Clínica Es Nuestra en Quintana Roo se han entregado 170 tarjetas del programa y se han ejercido un total de 67.7 millones de pesos en rehabilitación de centros de salud, que equivale al 83% del monto total de la Clínica Es Nuestra en Quintana Roo. En el caso de Hidalgo, en 2019 había 674 médicas y médicos especialistas atendiendo en 21 hospitales. Para 2024 son 908 para estos hospitales IMSS Bienestar, un incremento de 34.7%. Y en los próximos días se incorporan 303 especialistas más a Hidalgo. Un caso emblemático, el de la doctora Miriam Montero, que se convirtió en la primera médica familiar en el Hospital General de la Huasteca y gracias a ella ha aumentado la capacidad de recibir pacientes en el área de urgencias. En la Clínica Es Nuestra en Hidalgo se han entregado 700 tarjetas del programa y se han ejercido 331.2 millones de pesos para la rehabilitación y equipamiento de centros de salud en el primer nivel de atención. Esto equivale al 98%. Hidalgo es de los estados que más ha avanzado en la Clínica Es Nuestra también. En la Ciudad de México también se ha incorporado muchísimo personal de especialista de diferentes especialidades. En 2019 había 381 médicos especialistas en 34 hospitales. Para 2024 son 2.030, es un incremento de 434% en la atención de personas sin seguridad social en estos 34 hospitales que ya fueron transferidos a IMSS Bienestar. En los próximos días se incorporan 250 especialistas más y se han entregado 211 tarjetas de la Clínica Es Nuestra. Aquí podemos ver la gran diferencia. En la Ciudad de México es una de las entidades en donde menos se pone el enfoque en centros de salud. A pesar de que se tienen centros de salud muy grandes, de muchos consultorios, son muy pocos considerando el tamaño de la población. Era en donde se puede demostrar más esta idea de la atención de la enfermedad en la lógica de la privatización y la dispersión de recursos que tenía el Seguro Popular. Pero de esos recursos de la Clínica Es Nuestra, de las 211 tarjetas, ha habido un ejercicio de 122 millones de pesos, el 79% del monto total del programa. En el caso de Chiapas, en 2019 se contaba con 1.141 médicas y médicos especialistas para 53 hospitales. En 2024 se ha incrementado a 1.355, un incremento del 18.1%. Y ahí también se están incorporando 104 especialistas más, entre médicas y médicos cubanos y también mexicanos. Destacan también el caso del doctor Juan Carlos Ardis, primer especialista en traumatología y ortopedia, que está atendiendo en el Hospital de Cintalapa de Figueroa. Él precisamente ayer intervino un joven de 23 años con una lesión que logró salvar su vida. Se han entregado 1.001 tarjetas de la Clínica Es Nuestra para centros de salud y un ejercicio de 362 millones de pesos, que equivale al 69% del monto total del programa. Y los últimos 4 estados en la incorporación de Bienestar: Tabasco, en 2019 había 151 médicos especialistas en 24 hospitales, para 2024 son 701, un incremento de 564%. Y en los próximos días se incorporan 173 especialistas más. También están los casos de la doctora Yaricel Rodríguez Ramos, primera especialista en psiquiatría de un hospital general, el Hospital General de Macuspana, que ha estado atendiendo también los temas de salud mental. En la Clínica Es Nuestra se han entregado 501 tarjetas de la clínica y se ha ejercido un total de 216 millones de pesos para la atención para la rehabilitación de centros de salud. Esto equivale al 87% del monto total. Puebla, que en 2019 tenía en los hospitales operados por la Secretaría de Salud, había 1.469 médicas especialistas en 61 hospitales. Para 2024 son 1.802, un incremento del 22.6%. Y en los próximos días se incorporan 233 médicas y médicos especialistas más. Aquí destacamos el caso del doctor Waldo Olmo, primer especialista en medicina familiar en un hospital comunitario en Najalpan. Él está dando atención a más de 40 familias y ha sido básico para la
las campañas de prevención y orientación nutrimental. En la Clínica Es Nuestra en Puebla se han entregado 894 tarjetas de este programa y ha habido un ejercicio de 270 millones de pesos, que equivale al 53% del programa en Puebla. En Baja California, en 2019, había 626 médicos especialistas en 9 hospitales que atienden a población sin seguridad social. Para 2024 son 649, es un incremento del 4%. Y en los próximos días incorporamos a 168 médicas y médicos especialistas más. Ahí está el caso de la doctora Susela Alarcón, dermatóloga en el Hospital General de Tijuana, que ha atendido más de 40 pacientes con cáncer de piel. De la Clínica Es Nuestra se han entregado 117 tarjetas y se ha ejercido un total de 72.5 millones de pesos, que equivale al 92% del monto total de este programa destinado a la rehabilitación de centros de salud para población sin seguridad social. Y en el Estado de México, el último estado incorporado, en 2019 se contaba con 3.639 médicos especialistas atendiendo en 75 hospitales antes del ISEM, el Instituto de Salud del Estado de México, destinado a la población sin seguridad social. Hoy son 4.053, un incremento del 11.3%. En los próximos días también se tiene ya programado el arribo de 150 especialistas más para el Estado de México. Ahí está también los casos de la doctora Orleidis Torres, primera especialista en psiquiatría en el Hospital Guadalupe Victoria Bicentenario. Hace apenas 15 días su desempeño resultó fundamental en la atención de un paciente que llegó al área de urgencias con un episodio de esquizofrenia paranoide. También en ese estado, el Estado de México, se han entregado un total de 1.072 tarjetas del Banco de Bienestar para la rehabilitación de centros de salud, y el ejercicio en el Estado de México es bastante amplio, es de 602 millones de pesos, lo que equivale al 93% del monto total. Es el reporte, señor presidente. Y solamente para comentar, me parece, el día viernes, hubo una pregunta aquí en la mañanera de la reportera Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX, sobre un supuesto beneficio a empresas por parte de IMSS Bienestar. Y aquí sí es importante aclarar 3 cosas de manera muy puntual. Primero, justo uno de los ejercicios más importantes del fortalecimiento de lo público es recuperar la rectoría de los sistemas de salud en 3 áreas que son fundamentales y que se privatizaron por completo en las secretarías de salud de los estados. El tema de higiene y limpieza, la higiene de un hospital, de un quirófano, de un consultorio, del área en donde está un equipo de imagen, un resonador magnético, no es la misma que en cualquier otro lugar. Y eso en el Seguro Social, en el ISSSTE, se hace con personal institucional, es decir, lo hace la propia institución, porque eso evita un tema que el doctor Alcocer ha insistido mucho para todo el sector: las infecciones asociadas a la atención, infecciones que ocurren al interior de un hospital o de un centro de salud. Esto se privatizó y es de lo que estamos recuperando. Segundo, el tema de los alimentos. En la atención médica, sobre todo en los hospitales, los alimentos en lugares como el IMSS son preparados por el propio personal, nutriólogo, preparadores de alimentos. Ahí están las cocinas que dotan de la alimentación al propio personal en el turno de trabajo, pero sobre todo a los pacientes hospitalizados. La alimentación de un paciente recién operado, de una mujer que acaba de dar a luz, es parte del protocolo, es parte de su tratamiento, y en muchos lados se privatizó en las secretarías de salud de los estados. ¿Y qué se hace? Comprar alimentos ya preparados, con el enorme riesgo que esto implica. Y el tercer punto, las lavanderías. La lavandería no solamente se dedica a los uniformes del personal, las batas, las pijamas para los cirujanos, sino también las sábanas de las camas de los hospitales. Un lugar que incluso es visto como alta especialidad, con infectocontagiosidad, porque no es cualquier sábano. Un hospital nunca es un hotel. Y también eso, que en los sistemas de salud que no se privatizaron, el IMSS, por ejemplo, cuenta con sus propias lavanderías y su propio personal de lavandería. ¿Qué pasaba en los estados? Se privatizó, privilegiando que se contratara empresas de lavandería para que hicieran este servicio, y cada vez más ir perdiendo esa rectoría en áreas que son claves y esenciales para un sistema de salud. En ese sentido, porque de lo que se preguntaba era justo de un contrato que además viene de un contrato consolidado. Muchos contratos, por ejemplo los de limpieza, se consolidan desde la administración
Pública Federal. Había muchas imprecisiones en la pregunta respecto a asignaciones directas. No, es una suma a un contrato ya existente que vino de una licitación pública. Pero además decirlo, muchos de estos contratos son justo los que están en la transferencia ahora a IMSS Bienestar. Muchos de ellos venían de los gobiernos estatales con quienes hemos trabajado, con las secretarías de salud en particular, en conocer las condiciones de esos contratos, en lograr que no se interrumpa la atención y desde luego que debe de haber muchos proveedores molestos al enterarse, pues que esto que nunca debió haberse convertido en un negocio de unos cuantos, sino en la garantía de la atención de la mayoría de la población, particularmente a los que no tienen seguridad social, pues entiende que estén molestos. Ahora estamos trabajando justo en esto, desde contratos centrales, pero también con contratos estatales, en el fortalecimiento de esta nueva figura, el coordinador o coordinador estatal del IMSS Bienestar en el Estado, que es quien se ocupa de la operación de los hospitales IMSS Bienestar, de los centros de salud de IMSS Bienestar, dejando en manos de las secretarías de salud de los estados la gran tarea de la prevención y los programas de salud pública, cuya rectoría tiene la Secretaría de Salud Federal. Era nuestro reporte, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a